Pues muy buenos días en este domingo 28 de enero de 2024, cuando iniciamos el noveno año de tener los cursos dominicales. Durante estos años, consecutivamente, hemos tenido cada mes un experto en diversos temas del psicoanálisis, de la psicomotricidad, de la psicofarmacología, de la psicología en general y también algunos aspectos de las humanidades. Nos es muy grato iniciar este este nuevo año con los cursos dominicales, que si ustedes los consultan en la página, vamos a tener diversos temas que van a ser de mucho interés para todas y todos ustedes. En, a través de la licenciatura en psicología, de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, del doctorado en investigación psicoanalítica, se difunden muchos de estos conocimientos que de alguna forma se transmiten también durante domingo a domingo, cada mes, para el grupo interesado en estas disciplinas. Ahora, hoy, este 28 de enero, tengo el agrado de presentar a una persona muy conocida por todos ustedes, por todos nosotros, la doctora Concepción Rabadán, que va a impartir el miedo al derrumbe y otras agonías primitivas de la teoría de Donald eh, Winnicott. La doctora Rabadán, conocida por todos nosotros, es directora general y académica del Colegio Internacional de Educación Superior. Ella estudió psicología, la licenciatura en psicología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente obtuvo el grado de maestría en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el premio Gabino Barreda, que se da a la mejor alumna, al mejor alumno de la generación. Y posteriormente obtuvo el doctorado en psicología clínica también, de la misma casa de estudios, de la máxima casa de estudios de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es una estudiosa de este extraordinario teórico clínico del psicoanálisis actual, del psicoanálisis contemporáneo, eh, Donald Winnicott, y va a impartirnos este seminario, este curso. La doctora ha publicado múltiples artículos en las revistas de nuestra institución que ella edita. Ella misma es editora de la revista Letra en Psicoanálisis, especializada en aspectos psicoanalíticos, y la revista Psicomotricidad, Movimiento y Emoción, que es la revista que acoge los artículos relacionados con la psicomotricidad y las ciencias del desarrollo humano.
Ella es editora de estas dos revistas, tiene una amplia experiencia clínica en su consulta privada y es supervisora de los tratamientos psicoanalíticos de personas que acuden a ella para la supervisión de sus casos. Pues no me queda más que darle la palabra, ya estarán ustedes diciendo ya que comience la doctora y esperamos ya escucharla que en su plática, en su curso. Doctora Concepción Rabadán, me da mucho gusto saludarla y dejarle la palabra con este público interesado que está aquí esperando su curso. Pues buenos días y esperamos que podamos obtener un conocimiento que nos ayude en nuestra práctica clínica. Doctora Rabadán, adelante. Pues muy buenos días, muchas gracias, doctor Jaime Ayala, por la presentación, muy agradecida. Bueno, pues el día de hoy, pues qué gusto compartir con todas y todos ustedes esta mañana de domingo, ¿no? Empezar el año con Winnicott y pues Winnicott es un autor de todos, muy conocido, entonces pues que cada quien podamos continuar con nuestros estudios sobre sus aportaciones. La primera parte vamos a tratar, el tema es el miedo al derrumbe y otras agonías primitivas. La primera parte va a ser sobre lo que es el desarrollo emocional primitivo, y ya la segunda parte ya tratamos lo que es el miedo al derrumbe y las otras agonías primitivas. Iniciaremos con el caso de Agnes, la bebé Agnes, reportada por François Dolto, para tener una idea de en un referente clínico de en dónde se encuentra o desde dónde se está planteando esta clínica de las agonías primitivas. La bebé Agnes, vista por Dolto, quien es contemporánea de Winnicott, ella en Francia, y él, Winnicott en Inglaterra, estudia ella los casos de trastorno, le llama de la constitución de la imagen narcisista, y ella propuso en su tiempo la técnica de la muñeca flor. Comenta que adquiere una nueva comprensión para ella la importancia del concepto de imagen del cuerpo durante la guerra con Agnes, bebé de meses de nacido. Le pidió al padre que llevara una prenda que oliera a la madre, lo que le ayudó al infante a recuperar las ganas de comer. Dice, lo que le faltaba a Agnes para poder mamar no era la madre misma ni el seno, más bien era la imagen de sí misma mamando del seno de la madre. La ausencia de referentes narcisistas, de imagen del cuerpo, de las diferentes sensorialidades en su masa, en su ritmo, en su intensidad y velocidad, es para el bebé ausencia de boca para mamar. De lo que se trata en esta clínica de las agonías primitivas es de esta forma de ausencia de boca para mamar, de pérdida o amenaza, de pérdida de algo del mundo del self. Y la persona llega a nosotros con la agonía o con las defensas. Defensas de nadificación, de idolización, se hace nada o idoliza como formas de existencia. Se trata de existir o aniquilación. No se trata de castración, ni de deseo, ni de prohibición como en las neurosis. Bueno, entonces ya tenemos como este referente clínico. Es ahí donde estamos o desde donde nos están comunicando nuestros pacientes de estas agonías primitivas, del miedo al derrumbe y otras agonías primitivas. ¿Cómo podemos ubicar las aportaciones de Winnicott? Pues empecemos con las palabras que él mismo refiere en su trabajo famosísimo de objetos y fenómenos transicionales en la publicación del 58, que se encuentra en su último libro, porque tiene dos últimos libros, pero bueno, en su último libro más conocido, Realidad y Juego, hablando de lo inadecuado de la formulación habitual de la naturaleza humana, y dice: en general se reconoce que una exposición de la naturaleza humana en términos de relaciones interpersonales no resulta suficiente.
ni siquiera cuando se tiene en cuenta la elaboración imaginativa de la función y el total de la fantasía, tanto consciente como inconsciente. De cada individuo que ha llegado a ser una unidad con una membrana limitante y un exterior y un interior, puede decirse que posee una realidad interna, un mundo interior que puede ser rico o pobre, encontrarse en paz o en estado de guerra. Esto es una ayuda, pero ¿es suficiente? Yo afirmo, dice Winnicott, que así como hace falta esta doble exposición, también es necesaria una triple. La tercera parte de la vida de un ser humano, una parte de la cual no podemos hacer caso omiso, es una zona intermedia de experiencia, a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno. Repito, se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno porque no se le presentan exigencias, salvo la de que exista como un lugar de descanso para un individuo dedicado a la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez interrelacionadas tanto la realidad interna y la exterior. De hecho, una manera de referirse a esta clínica de las agonías primitivas va a ser como trastorno en la zona de los fenómenos transicionales. Bueno, continúa la referencia. Es habitual la referencia a la prueba de realidad y se establece una clara distinción entre la apercepción y la percepción. Yo afirmo que existe un estado intermedio entre la capacidad del bebé para reconocer y aceptar la realidad y su creciente capacidad para ello. Estudio, pues, la sustancia de la ilusión, lo que se permite al niño y lo que la vida adulta es inherente al arte, la religión, pero que se convierte en el sello de la locura cuando un adulto exige demasiado de la credulidad de los demás, cuando lo obliga a aceptar una ilusión que no les es propia. Podemos compartir un respeto por una experiencia ilusoria y si queremos nos es posible reunirlas y formar un grupo sobre la base de la semejanza de nuestras experiencias ilusorias. Esta es una raíz natural del agrupamiento entre los seres humanos. Yo les diría el día de hoy, déjense un poquito llevar por las ideas, porque a la segunda parte espero que aterricemos, ¿sí? Entonces, no se preocupen mucho de entender todos los términos, todos los conceptos, porque algunos conceptos sí les van a ser familiares, otros no tanto, entonces no se angustien, no se preocupen. Es un poco como hace uno con el paciente, ¿no? Que se deja, uno escucha y a veces, porque uno de los conceptos muy importantes va a ser el de sostén. Y el referente al sostén es resistir, no comprender, no entender, ¿sí? Cuando uno está con el paciente o la madre con su bebé, a veces no entiende qué le pasa. Entonces, creo que un referente del sostén, que es parte de esta clínica, el sostén, la madre que sostiene el ambiente, la madre ambiente que sostiene y el sostén del terapeuta. Entonces yo les diría que se relajen, no se angustien, porque de repente veo caras así como de angustia y que no, déjense llevar y yo espero que conforme vayamos, es como, estamos como si fuera un tejido, estamos echando las hebras del tejido, ¿no? Primero se echan los puntos y luego ya se va trazando el tejido, espero que hacia el final pues tengamos como un cierto tejido cada quien, ¿no? De lo que se va a ir formulando. Entonces déjense un poquito llevar y esperemos que lo vayamos como. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a pensar o cómo puede ser una propuesta para pensar las aportaciones de Winnicott al psicoanálisis? Pues su aportación más conocida, ¿no? Más allá del psicoanálisis en la pedagogía, en la pediatría, en el conocimiento común, pues es el famoso objeto transicional o primera posesión no yo. Dice que es el objeto que no es ni internalizado ni perdido, se va al limbo, no se duela, objeto que no se encuentra bajo el dominio mágico como el objeto interno, ni está fuera de ese dominio como ocurre con la madre verdadera. Esto lo trabaja en objetos y fenómenos transicionales. Winnicott está de acuerdo con la teoría de la represión secundaria de las neurosis. Él amplía y crea la teoría referente a los procesos primarios, la represión primaria y la identificación primaria, como dice en su trabajo Variedades clínicas de transferencia. En 1945 publica su propuesta de desarrollo emocional primitivo para pensar él como pediatra por qué los bebés se enferman y los adultos con trastornos en las fronteras, llamados fronterizos. Estudia entonces la zona intermedia de experiencia que se puede estudiar tanto desde los fenómenos transicionales como desde la tercera zona de experiencia, como desde el objeto transicional. Se trata de una teoría de la creatividad, no desde la obra de arte,
no desde la sublimación como en la represión secundaria, sino la creatividad desde la existencia y la continuidad en el seguir existiendo, incluyendo la zona intermedia de experiencia. Bueno, entonces, ahora ya sí, esto es una introducción, ya vamos a pasar a trabajar las 3 fases del desarrollo emocional primitivo. Winnicott no siempre nombra de la misma manera cada una de las 3 fases del desarrollo emocional primitivo. La primera fase de integración, no integración, o de preverdad o de preintegración. Lo que predomina son el sostén y la ilusión, haciéndolo parte de mí, distinto de mí, que hace mí, que va a ser el núcleo del mundo interior o mundo yo-self, y la relación se trata de una unicorporal. Después, en la fase depresiva o de inquietud, él dice que al inicio él lo llamó de inquietud y cuando ya conoció a Melanie Klein, ya pues es la fase depresiva. Lo que predomina es la sobrevivencia del objeto al amor cruel y primitivo y la capacidad de colocar al objeto fuera de la zona de omnipotencia o del self, trazando lo que es interior y lo que es exterior con la membrana yo-piel. La relación aquí es bicorporal. En la tercera fase de comprensión, realización o de realidad compartida, ya se ha creado el mundo interior o mundo del self y entonces ya hay el yo del aparato psíquico. Lo que predomina es el objeto transicional o primera posesión no yo. Hace frontera entre lo que está adentro y lo que está afuera en un mundo compartido con experiencias en el espacio intermedio. La relación es tripersonal. El niño es capaz de jugar en una superposición de 2 zonas de juego, encontrarse relajado, disfrutarlo y comprometerse. Winnicott entonces estudia la zona intermedia de experiencia. Esta zona se puede comprender de estas 3 perspectivas, de los fenómenos transicionales, de la tercera zona de experiencia y desde el objeto transicional. Ubica una vida en la salud, y estudia, por otra parte, las 4 agonías primitivas. En ocasiones agrega algunas otras formas de nombrar las agonías primitivas, pero en su trabajo de la integración del yo, pues se resumirían a estas 4, que son fragmentarse, estar cayendo, despersonalización y desorientación. Si un ambiente es atacante, es intrusivo o se cae en la primera fase del desarrollo emocional primitivo, se trata de una privación. Si los controles del ambiente se derrumban en la segunda fase, la depresiva, se trata de una deprivación de los controles, de miedo al derrumbe. Y si sucede en la tercera fase, se trata de deprivación del objeto, pudiendo manifestarse como tendencia antisocial. Todo esto lo vamos a seguir repitiendo, ¿eh? Cuando el bebé transiciona hacia la segunda fase, la depresiva, ya es capaz de mirar al pasado y mirar el amor cruel. Se preocupa entonces por el objeto. Transita de una relación unicorporal a una bicorporal. Es capaz de usar el pensamiento y pensar por sí mismo, ayudando a la residencia de la psique en el soma. La psique de la madre se sigue encargando del caos de la vida del bebé, pero ahora este ya se encarga de las fallas del ambiente al pensar por sí mismo. De esta manera, la madre no tiene que ser perfecta, sino, como dice él, suficientemente buena. Psique se refiere a la elaboración imaginativa de las partes, sentimientos y funciones somáticas, es decir, al hecho de que está físicamente vivo. Sabemos que esta elaboración imaginativa depende de la existencia del sano funcionamiento del cerebro, especialmente de ciertas partes del mismo. Sin embargo, el individuo no percibe que la psique está localizada en el cerebro o, a decir verdad, en alguna parte. En la fase depresiva ya se establece el tiempo subjetivo. En la primera fase existía entre la inmediatez de las tensiones y haciendo presente. Ahora, al poder mirar al pasado, se establecen los 3 tiempos subjetivos, como se puede, vamos a trabajar el juego del Forta, que es de Freud. En la primera fase del desarrollo emocional primitivo de integración o integración, vamos a estudiar la ilusión. Nos podríamos sentar en muchos aspectos de Winnicott, nos podríamos sentar en los fenómenos transicionales o en el vacío existencial que se llena de experiencias o en el yo de experiencias, pero en este caso nos vamos a centrar en la ilusión. La madre ambiente, que todavía no es madre objeto, ofrece al infante la oportunidad de sentir que el pecho es él.
No se trata de un símbolo de hacer, sino de ser. El niño necesita un pecho que es, no uno que hace. Necesita una madre que se encuentre sosteniendo el gesto espontáneo del bebé y no una que imponga su propio gesto. La base del símbolo al principio es la espontaneidad o alucinación del infante y también el objeto externo creado y finalmente catequizado. La madre ambiente ofrece el pecho ahí, donde el pecho es de ella y no es de ella. Ahí donde el pecho es el bebé y no es el bebé. Ahí donde el pecho ni es de la madre ni es del bebé. Se trata del espacio potencial donde habita la experiencia de ilusión. El bebé sostenido es el pecho. Esta ilusión de ser el creador y lo creado eclipsa el vacío existencial. Crea el primer objeto, es decir, el objeto Yosef. Porque para Winnicott en un inicio no hay bebé, hay pareja de crianza. Y esto va a ser una de las diferencias que va a establecer con Melanie Klein, que desde el inicio, si hay un bebé, ¿no? Con sus pulsiones, él dice, no hay bebé, hay pareja de crianza. Por eso hay un vacío como espacio potencial de creatividad. En una experiencia de angustia sin dolor se va estableciendo el círculo benigno, es decir, está excitado, crea el pecho estando presente o alucina el pecho estando ausente, duda porque nunca va a regresar al mismo lugar, descansa, está relajado estando integrado y luego experimenta la tercera zona de contemplación, en la que no está excitado, pero está preparado para una nueva excitación o para una nueva experiencia del ello si ya se encuentra en la fase depresiva, porque al inicio tampoco hay ello o experiencias del ello. Desde el espacio, sin excitación, es desde donde logra existir, encontrar una identidad y estar preparado para una nueva excitación. Un ejemplo es la pareja de adultos después de la cópula, como lo comunica Winnicott en la capacidad para estar solos. En esta primera fase, el objeto es subjetivo, es decir, creado por el niño. El niño y el objeto se encuentran fusionados, la madre ambiente dispuesta a hacer real lo que el niño está dispuesto a encontrar. En la consulta terapéutica, mediante el juego del garabato, en el que Winnicott trazaba en forma impulsiva cierto tipo de líneas e invitaba al niño a convertirlas en algo, luego las trazaba él y lo invitaba a su vez a encontrarles alguna forma. Con el tiempo de practicar la consulta terapéutica, la que duraba poco más de una hora, Winnicott se fue dando cuenta que algunos pacientes soñaban con él antes de llegar a esta consulta, y entonces lo llamó momento sagrado, debido a que trabajaba con el objeto subjetivo. Entonces vamos a ver, a distinguir lo que podría ser el círculo benigno completo estando presente el objeto y el círculo benigno incompleto cuando el pecho está ausente. El círculo benigno completo, estando presente el pecho durante la fase de integración o integración, el bebé ante el estado de tensión, la madre ambiente le ofrece el pecho ahí donde él está dispuesto a crearlo. Una vez en la zona de experiencia intermedia, con la ilusión de haber creado el pecho, mientras la leche caía de peso por su cuerpo y se aligeraba de la tensión muscular, es decir, mientras la imaginación acompañaba la función alimenticia y antes del estado de contemplación en que podrá estar relajado estando no integrado, retorna al estado de descanso que puede seguir siendo reconocido a pesar de la persecución que da la diferencia, porque nunca llega al mismo lugar del que partió. Lograr estar relajado estando no integrado porque se encuentra sostenido. Ahí está la paradoja. En la tercera zona de experiencia no está excitado, está preparado para una nueva excitación. Es en esta tercera zona de experiencia donde el bebé, el niño y los adultos juegan. El círculo benigno completo facilita ser un presente y referentes de patrón de uso del padre. En el círculo benigno, cada función tiene a su modo una cualidad orgiástica, que incluye una fase de excitación y preparación locales, una culminación en la que participa todo el cuerpo y una serie de consecuencias. Luego, en el círculo benigno incompleto, cuando el pecho está ausente, el bebé se vive tenso, el pecho no está presente, en vez de recibir el alimento, alucina. A diferencia del círculo benigno completo, la función orgiástica se experimenta en una fase de excitación y preparación locales, una culminación en la que no participa todo el cuerpo, sino que predomina una sensorialidad. El bebé, a pesar de la gratificación alucinatoria, no llega a la tercera zona de experiencia, puesto que continúa la excitación. Dice Winnicott textualmente,
La leche verdadera resulta satisfactoria en comparación con la leche imaginaria, pero no es esto de lo que se trata. La cuestión reside en que el hecho de que en la fantasía las cosas funcionan por magia, la fantasía no tiene freno y el amor y el odio producen efectos alarmantes. La realidad externa sí tiene freno, puede ser estudiada y conocida, y de hecho la fantasía es solamente tolerable en plena operación cuando la realidad objetiva es bien conocida. Lo subjetivo posee un tremendo valor, pero resulta tan alarmante y mágico que no puede ser disfrutado salvo paralelamente a lo objetivo. Termina la cita de Winnicott. Los órganos de los sentidos tienen doble función. La digestión con la comida se da a nivel biológico y psíquico. Cuando no se encuentra el pecho, los órganos de los sentidos realizan la función orgiástica. De otra manera, lo explica Winnicott. Textual de Winnicott dice: convendrá no olvidar que desde un punto de vista del psicólogo, el ojo no se limita a ser un órgano de la vista. Así como los fenómenos corporales, las cosas son absorbidas por la boca y expulsadas por medio de los órganos excretores. En la edificación de la personalidad, esta absorción y excreción son realizadas por medio de todos los órganos del cuerpo, los ojos, la piel, las orejas, la nariz, etc. Es siempre mucho lo que entra por los ojos, que además representa un órgano de excreción. Esto lo trabaja en su trabajo de los trastornos oculares, en la parte final. Cuán tremendamente fuerte puede ser cada uno de los núcleos del yo, los órganos sensoriales y su función. Lo débil, dice, puede ser la integración de una organización total del yo self envuelto por la propia piel o membrana del mundo interior que marca un interior y exterior. Esto lo refieren en su trabajo de los recuerdos del nacimiento y el trauma del nacimiento. O sea que para pasar a la fase depresiva, el yo piel va a cobijar. En la fase, pasan muchas cosas para pasar de la fase primera, la de sostén, dijéramos, para más rapidez o más facilidad, de la de sostén a la depresiva. ¿Qué ocurre? Que mira el pasado, mira el amor cruel, pero también otra de las cosas que piensa por él mismo, otra de las cosas que sucede también es que el yo piel va a cobijar los diferentes núcleos de sensorialidad. Al inicio son núcleos del yo self y luego el yo piel va a cobijar. Entonces dice que pueden ser, dice, cuán tremendamente puede ser cada uno de los núcleos del yo, los órganos sensoriales, su función que podríamos llamar del núcleo del yo self. Lo débil puede ser la integración de una organización total del yo, o sea, del yo self envuelto por el yo piel, membrana del mundo interior exterior. Porque entonces en la primera fase del desarrollo emocional primitivo se marca lo que es parte de mí, distinto de mí, que hace mí. En la segunda fase se traza lo que es interior, lo que es exterior. Y en la tercera fase se traza lo que está adentro y afuera. Entonces son como modalidades diferentes que nos ayuda a distinguir. Generalmente se habla de lo externo e interno, pero, o de lo de adentro y afuera, pero Winnicott hace estas distinciones que sirven en la clínica. Entonces dice también cada bebé es diferente y lo explica con sus palabras Winnicott. Algunos bebés se especializan en pensar y procurarse palabras. Otros se especializan en experiencias auditivas, visuales o sensibles de otra índole, así como en los recuerdos y en la imaginación creadora de tipo alucinatorio, y tal vez no se procuren palabras. No está en cuestión aquí que unos sean normales y los otros anormales. Pueden producirse desentendimientos en el debate a raíz de que una persona que habla pertenece a la clase que alucina en el campo visual auditivo en vez de expresar su self con palabras. De algún modo, las personas de palabras tienden a sostener que ellas son las cuerdas, en tanto que las que ven visiones no saben cómo defender su posición cuando se las acusas de dementes. Los argumentos lógicos les pertenecen en realidad a los verbalizadores, mientras que el sentimiento, la sensación de certidumbre o verdad o de lo real les pertenece a los otros. Esto en los nuevos esclarecimientos sobre el pensar de los niños del año 65. Entonces, a manera de una conclusión, diremos que para Winnicott no hay tal cosa llamada bebé, hay una pareja de crianza, un sostén. Hay un vacío que se irá llenando de experiencias. El yo es uno de experiencias. Hay un espacio potencial entre paradojas en el que el infante es creador de sí mismo estando presente el pecho. La creatividad es universal, corresponde a la condición de estar vivo.
En la salud, la creatividad primaria va transitando vía la zona intermedia de experiencia, los fenómenos transicionales, la tercera zona de experiencia, hacia el objeto transicional que no es ni internalizado ni perdido, se va al limbo. Va creando primero el mundo interior, con el núcleo yo-self y la membrana yo-piel, y después el aparato psíquico con una frontera del yo, con una dentro y una afuera. La vida creativa transcurre mediante este espacio de transición, en una soledad esencial, a la vez que en una dependencia absoluta, siendo el creador de sí mismo por sí mismo. Crea el primer objeto yo-self, cuerpo-self, es el pecho y está relajado estando no integrado, transitando por la sobrevivencia del objeto al ser colocado fuera del área del control omnipotente. Fuera del self hace, de sobrevivir a su destrucción en la fase de inquietud o depresiva, hasta el objeto transicional en el que tiene la primera posición no yo. Para Winnicott hay posibilidad de vivir creativamente y saludablemente. Entonces, acercándonos al bebé como un creador y además los tipos de ambiente, o sea, es interesante que le da importancia al ambiente, pero también parte de que el bebé es un creador, o sea, hay cosas que aporta el bebé y también es importante el ambiente, los tipos de ambiente. Entonces dice, si funciona un mundo interior, funciona el verdadero y el falso self. No se trata de narcisismo propiamente, sino de self, puesto que el bebé aporta algo en la creatividad. Si se establece la fase depresiva, pasa de la relación unicorporal a la bicorporal. Suceden muchos fenómenos hacia la transición a la fase depresiva. Entre ellas, el bebé mira al pasado y mira el amor cruel y desconsiderado. Clasifica los ambientes en el saludable, el atacante, el saludable o predecible, el atacante, el intrusivo, el ambiente que cae o el que se derrumba. Si un ambiente cae en la primera fase, ocurre una privación. Algo que debió haber ocurrido no ocurrió. Si ocurre en la segunda fase, la depresiva, se derrumban los controles del ambiente y ocurre una deprivación de los controles como miedo al derrumbe. Los pensamientos catastróficos que teme el paciente hacia futuro es algo que ya le ocurrió. Si el objeto se pierde en la tercera fase, se trata de una deprivación del objeto y se puede manifestar como tendencia antisocial. Con el robo tiene la esperanza de recuperar el objeto que aún tiene restos del self, de sí mismo, de recuperar algo que aún le pertenece, no ha podido acabar de separarse. Por ejemplo, un funcionamiento mental organizado como defensa contra un medio atormentador que se va haciendo más y más grande, se esperaría en estados de confusión y en casos extremos un defecto mental independiente de cualquier deficiencia del tejido cerebral. Todo este tema de la deficiencia mental, digo, más aparte de que sí hay dificultades, puede haber de cerebro o neurológicos, pero también puede haber esta deficiencia que se puede estudiar con Winnicott, la deficiencia debida a algún tipo de derrumbe o algún tipo de agonía primitiva. Entonces, mire el amor cruel y desconsiderado y a qué juega en la fase depresiva. Vamos a ver entonces a qué empieza a jugar. Les quiero pedir si ustedes se les van ocurriendo preguntas ahorita, si las quieren ir escribiendo en el chat, sus preguntas, para que ya que estemos hacia la mitad, a las 10:30, luego tomamos un receso. Yo en el receso trataré de leer las preguntas para incluirlas en la segunda parte o de alguna manera vamos viendo si también podemos abrir a dialogar, pero al final vamos a dialogar, no cabe duda en algún momento, según cómo vayamos yendo. Ahorita más o menos tengo unas cámaras levantadas, más o menos vamos bien, o nada más háganme así los que tienen la cámara abierta, más o menos ahí vamos. Bueno, no estoy muy alucinada, está bien. Bueno, entonces ahora mira el amor cruel y desconsiderado y entonces ¿a qué juega en la fase depresiva? Ahora ya los diferentes núcleos fuertes del yo self han sido cobijados por el yo piel. Ahora el bebé es capaz de usar el pensamiento y pensar por él mismo cuando el ambiente falla y ayuda a la residencia psiquesoma. Para pensar por sí mismo pensamiento vivo se necesita que el mundo interior funcione. Entonces ocurre que mira al pasado y lo que ve es el amor cruel y desconsiderado sin intención. Entonces se preocupa por el objeto. Es capaz de sentir tristeza. ¿Y a qué juega? Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a los juegos que vienen en la fase depresiva para reparar o elaborar este amor cruel.
El paréntesis para ubicar el deseo en la neurosis, diferente a la necesidad de sostén en las primeras fases del desarrollo emocional primitivo. Tomamos el caso de la neurosis del caso de Juanito, con 4 o 5 años de edad, quien tiene que renunciar a sus deseos incestuosos que implicarían eliminar al padre para ocupar su lugar con la madre. Se siente frustrado por no poder realizar sus deseos incestuosos edípicos. Y la pregunta es por el yo, que al reprimir la representación del padre eliminado, el afecto desprendido de la representación se desplaza y proyecta en el miedo a ser mordido por el caballo. En los casos de histeria, pues el afecto se desplaza al cuerpo. Lo que ocurre en las dos fases del desarrollo emocional primitivo, antes de que se crea el yo, se crea el mundo interior o mundo del self. Se puede decir que el yo cuerpo al que se refiere Sigmund Freud en El yo y el ello de 1923, en Winnicott no se construye si no se ha creado antes el mundo interior con el yo self, el núcleo, y el yo piel, su membrana. Bueno, en el caso del desarrollo emocional primitivo se trata de necesidad, de existencia, de existir, de seguir existiendo de otra manera ante una caída del ambiente, de un derrumbe de los controles. Se trata de vivencias de aniquilación, de miedo al derrumbe o de agonías primitivas, no de angustias, de agonías primitivas que se han vivenciado pero no se han podido experimentar. No se trata de deseo ni de prohibición, sino en primer plano se localiza el mundo del self, el del mundo interior, el del sí mismo. Bueno, entonces aquí ya ubicamos un poquito. Y entonces los juegos en la fase depresiva ante el amor cruel y desconsiderado, cuando logra mirar al pasado, que ahí ya se establece un tiempo pasado, mira al pasado. Dice textual Winnicott, el impulso primitivo era cruel desde el punto de vista del observador. Para el bebé, el impulso primitivo es anterior a la crueldad y solo llega a sentir que fue cruel cuando finalmente se integra y se convierte en una persona única y responsable que mira al pasado. A partir de la integración y no antes, el niño controla los impulsos instintivos teniendo en cuenta la amenaza de crueldad, que engendra en él una culpa intolerable, vale decir, el reconocimiento del elemento destructivo de la burda idea excitada primitiva. La culpa por los impulsos de amor primitivos es un logro del desarrollo. Ella es demasiado grande como para que el bebé humano lo soporte, salvo mediante un proceso gradual posterior al establecimiento del círculo benigno, es decir, tensión, clímax, relajación. Se termina la cita de Winnicott. Ante el amor cruel, juega a colocar el objeto fuera del área del control omnipotente o del self y juega a la sobrevivencia del objeto destruido. Entonces crea el objeto en el acto de rechazarlo. Y entonces diría, tienes valor para mí por haber sobrevivido a tu destrucción por mí. Para este análisis vamos a releer el famoso juego del Ford-Da del nieto de Sigmund Freud, de 18 meses de edad, y desde ahí hacer la lectura de los tipos de juego de la fase depresiva con Winnicott. No porque Winnicott se haya basado en el juego del nieto de Freud, sino para nosotros poder colocar el acento donde Winnicott lo hace. Primero lo describimos como lo hace Sigmund Freud, el juego del Ford-Da, y después ya lo analizamos con Winnicott. El primer juego, o la primera observación, no para de tirar cosas hasta que el adulto se cansa. El segundo va a ser el juego de aparecer, desaparecer, el Ford-Da, que es la parte que más se han analizado. El tercero, el juego de desaparecer él mismo. El cuarto juego, el deshacerse del hostil. En la primera observación, que no para de tirar cosas hasta que el adulto se cansa, arrojaba lejos de sí, por ejemplo, a un rincón o debajo de la cama. Pequeños objetos se encontraban a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar los juguetes. Al hacerlo, profería con una expresión de interés y satisfacción un fuerte y prolongado "oh", que según el juicio coincidente de la madre y de este observador, es decir, de Sigmund Freud, no era una interjección, sino que significaba Ford se fue. Al fin caí en la cuenta, dice Freud, de que se trataba de un juego y que el niño no hace otro uso de los juguetes, de sus juguetes, que el de jugar a que se iban. En la segunda observación, el juego de aparecer y desaparecer, Ford da, dice textual, el niño tenía un carretel de madera atado con un piolín.
No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras sí por el piso para jugar al carrito, sino con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía por el piolín tras la baranda de su cunita con mosquitero. El carretel desaparecía ahí dentro, el niño pronunciaba su significativo "oh" y después tirando del piolín volvía a sacar el carretel de la cuna, saludándolo ahora su aparición con un amistoso "da, acá está". En la tercera observación, el juego de hacerse desaparecer a sí mismo. Otro día el bebé dice textual, más o menos, tras haber estado ausente muchas horas, la madre fue saludada a su regreso con esta comunicación: bebé o. Primero esto resultó incomprensible, pero pronto se pudo comprobar que durante esa larga soledad el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer él mismo, a sí mismo. Descubrió su imagen en el espejo del vestuario, que llegaba casi hasta el suelo, y luego le hurtó el cuerpo, de manera tal que la imagen del espejo se fue. En la cuarta observación, el juego a deshacerse del hostil, contando con 2 años, 4 meses, acordemos que aquello era a los 18 meses, ahora a los 2 años, 4 meses, solía arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado, diciéndole: vete a la guerra, a la guerra, a la guerra. Le habían contado por entonces que su padre ausente se encontraba en la guerra, y por cierto no lo echaba de menos, sino que daban los más claros indicios de no querer ser molestado en su posesión exclusiva de la madre. También de otros niños sabemos que son capaces de expresar similares emociones hostiles, botando objetos en lugar de personas. Bueno, hasta acá es la observación del juego del Forda con Sigmund Freud. Ahora, ¿dónde haría o pondríamos el acento ya con la lectura, con la propuesta teórica de Winnicott, cuando nos dice que crea el objeto en el acto de rechazarlo? Dice, en el primer juego pondría el acento en la capacidad de colocar el objeto fuera del área del control omnipotente y en la sobrevivencia a su destrucción al perder dicha omnipotencia. El bebé de los 18 meses que arrojaba lejos de sí, a un rincón o debajo de la cama, pequeños objetos que encontraba a su alcance, de modo que no era fácil o tarea fácil juntar los juguetes, jugaba que se iban y para el adulto no era esa tarea fácil juntarlos. Ahí donde el adulto se cansa, donde el adulto se cae, es donde queda fuera del área del control omnipotente, pero sobrevive. Dijéramos que hay dos formas de sobrevivencia del objeto: al ser colocado fuera del área del control omnipotente y cuando sobrevive a su destrucción producto de las fantasías de amor cruel para garantizar que el objeto no ha sido destruido, ni con el objeto algo de él mismo. Recordemos la bebé Agnes, que perdía algo de ella misma con el objeto. ¿Se acuerdan de la caricatura esta que a lo mejor no la conocen algunos, sí? La del bip bip, ¿no? Que siempre le caía algo encima y se levantaba y seguía bip 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 y otra vez le caía otra cosa y luego bip 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 bip. O cuando uno juega con los niños, ¿no? Que se muere y resucita y te matan y tú lo matas, pero sigues vivo, ¿no? Preocupado por el amor cruel, el juego de la sobrevivencia del objeto, al ser colocado fuera de la experiencia omnipotente, resulta una experiencia central en la fase depresiva. De hecho, en su libro La naturaleza humana, escrito en el año de 1954 y que nunca publicó, fue debido a que no se trataba de frustración como en las neurosis, sino de la sobrevivencia del objeto a su destrucción. Este asunto dice que ya lo resolvió en su trabajo del uso de un objeto en el año de 1968. Resulta interesante cómo para amar el objeto tiene que ser destruido o cómo el objeto se destruye y sobrevive a su destrucción, cómo el bebé requiere no solo un objeto que gratifique, sino uno que sostenga, que haga oposición contra fuerza. La agresión como fuerza de vida implicando la movilidad primitiva, que hacia la depresión dará lugar a la paradoja de la sobrevivencia del objeto a su destrucción. Las experiencias agresivas, porque hay toda una teoría de la agresión, de la agresividad en Winnicott, las experiencias agresivas más o menos difundidas se perciben como reales, mucho más reales que las experiencias eróticas igualmente difundidas. Pero si se fusiona la agresión y con el componente erótico, va a mejorar la sensación de realidad. Pero si separamos el elemento agresivo del el erótico, el elemento agresivo por sí mismo tiene se siente más real que si la parte erótica en sí misma separada. Este es muy interesante también.
Y entonces en adelante el sujeto le dice, así lo dice Winnicott: hola objeto, te he destruido, te amo. Tienes valor para mí por haber sobrevivido a tu destrucción por mí. Mientras te amo, te destruyo constantemente en mi fantasía inconsciente. Aquí comienza la fantasía para el individuo, tomando en cuenta que para Winnicott la fantasía es una defensa contra el mundo interior y la imaginación es como la fantasía de Freud en el creador literario y el fantaseo. Ahora, ¿en dónde pone Winnicott el acento en el juego del Fordá? En el que se suele poner el acento en la ausencia la ausencia y presencia. El carrete de madera se aleja se ausenta y regresa. Y Winnicott va a agregar otro elemento, cuando le interesa el piolín o el cordel como espacio intermedio. Este cordel es la zona en la que el niño se encuentra a la vez unido y a la vez separado de la madre. Entonces no solo es el aparecer y desaparecer, sino que a la vez está unido y separado a través del cordel. En el juego de desaparecerse a sí mismo, mientras que para Freud es el bebé el que desaparece, ahora, al descubrir su imagen en el espejo que llegaba casi hasta el suelo, le hurtó el cuerpo, de manera tal que la imagen se fue, ocurre el hurto del cuerpo a la imagen. Eso es muy bonito, muy bello. Para Winnicott, el estadio del espejo es el rostro de la madre, el que hace espejo. ¿Qué es lo que ve cuando mira en el rostro, mira el rostro de la madre? Por lo general se ve a sí mismo. En otras palabras, la madre mira y lo que ella parece se relaciona con lo que ella ve en él. Sin embargo, existen los casos en que esto no se da por naturalidad y en su lugar encontramos madres que reflejan su propio estado de ánimo o la rigidez de sus propias defensas, incluso madres que no pueden responder, por lo que el bebé obtiene la experiencia de no recibir de vuelta lo que da, es decir, mira y no se ve a sí mismo. La importancia entre la percepción y la percepción en el proceso del complejo del rostro como espejo lo describe como sigue. Dice, cuando miro, se me ve y por lo tanto existo. Ahora puedo permitirme mirar y ver. Ahora miro en forma creadora y lo que apercibo también lo percibo. En verdad, no me importa no ver lo que no está presente para ser visto, a menos que esté cansado. Todos estos conceptos son complejos, no son fácil, pero Winnicott, pues digo, ahí se va uno aproximando poco a poco. Esta visión del bebé y el niño en el rostro de la madre que hace de espejo se vuelve un derivado complejo del rostro que refleja lo que puede ver en él, lo que hace encontrarse con su propia persona con vida psicosomática, o sea, con residencia psiquesoma. Cuando Winnicott habla de persona es que hay residencia psiquesoma, hay vida psicosomática. Y podrá existir y sentirse real, especificando que sentirse real es encontrar una forma de existir como uno mismo y de relacionarse con los objetos como uno mismo y de tener una persona dentro de la cual poder retirarse para el relajamiento. Poder vivir entre lo sagrado, entre lo íntimo y entre lo compartido. Por su parte, Winnicott observó desde el inicio de su práctica como pediatra la lección objetal. El niño entre los 3 o 5 meses hasta los 18 meses se encontraba sostenido en el regazo de su madre y le otorgaba al pequeño el derecho de completar una experiencia. Este bebé sostenido en el regazo por su madre, al presentarle Winnicott el abatelenguas sobre la esquina de una mesa entre Winnicott y la madre con el bebé, observó 3 fases a la manera de fenómeno transicional en la interacción. La primera de incorporación. Hay una experiencia de inquietud en el bebé, duda, hay conflicto, el cuerpo del bebé se observa quieto, pero rígido, o sea, ahí está dudando si lo toma o no lo toma. Y en la segunda fase, lo toma, lo retiene y como una prolongación de su personalidad, toma el abatelenguas, está en su poder, lo introduce en su boca, lo dispone para fines de autoexpresión. Y en la tercera fase se deshace del abatelenguas, lo tira. Aquí se deduce la capacidad de cada niño de tolerar las angustias sin dolor que se derivan de las tendencias autodestructivas. El paso por las fases sirve de diagnóstico, es decir, las experiencias de incorporar, retener y eliminar. Por ejemplo, una niña dice Winnicott que presentó un ataque de asma en la primera fase de la duda, ¿no? El sostén en el regazo de la madre puede ser equivalente a la cuerda del juego del Fortà.
Ante el amor cruel y desconsiderado, la lección objetal como la experiencia de estamos a mano, los dos hemos sobrevivido, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, por lo que nos podemos separar. Nada ni nadie se ha destruido. No nos debemos nada, no hay un espacio hay un espacio hacia la independencia, como la tercera zona de experiencia. Ambos separados con un amor integrado que integra la ira y el odio. El amor cruel se ha ido tramitando en juegos de forta para lograr la lección objetal e ir hacia la dependencia relativa. Y en la cuarta observación, en el juego de deshacerse del hostil, cuando a los 2 años, 4 meses solía arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado diciéndole vete a la guerra, también de otros niños sabemos, ¿no? Que son capaces de expresar esas emociones hostiles en vez de votar personas votando objetos. En esta cuarta observación, el niño, al igual que en la lección objetal, logra independizarse del objeto al haber sobrevivido a su destrucción. Te destruyo para conservarte diferente a las agonías primitivas en las que si te destruyo desapareces. O es un deleite esconderse, pero un desastre si no es encontrado. Sabemos que los niños juegan a aparecerse y desaparecerse. El niño se tapa sus ojos y desaparece. Se quita, ¿no? Él se quita la mano de los ojos y ya aparece, con toda esa experiencia omnipotente. Vemos cómo, con sus juegos, el bebé coloca el objeto fuera del área del control omnipotente. El objeto sobrevive a la destrucción, al amor cruel, y entonces es capaz de desprenderse, separarse, olvidarlo. Crea el objeto en el acto de rechazarlo. A manera de un resumen de esta fase depresiva, cuando se ha creado el cuerpo self, núcleo del mundo interior, mira al pasado, continúa hacia el Padre. En la fase depresiva, bajo el cobijo del yo piel, genera la membrana del mundo interior con un interior y un exterior, con un self que experimenta intimidad. Cabe destacar 5 referentes de esta fase. La posibilidad de mirar al pasado, ver la crueldad, se preocupa por el objeto y juega su sobrevivencia. Si el objeto sobrevive, sobrevive él mismo y su mundo self. Usa el pensamiento y piensa por sí mismo, un pensamiento vivo. La capacidad para estar solo en presencia del objeto, puesto que ya experimenta el juego del Fordá y la lección objetal. Dice Winnicott, tiene 3 artículos que en el título llevan pensamiento, el pensar. Dice, pensar es llenarse de tristeza. Entonces, piensa sintiendo tristeza. Y esto es muy interesante, a la vez que la psique reside o habita en el soma, residencia psique-soma. O sea, en la medida en que piensa, ayuda a la residencia psique-soma, como cuando la madre pensaba por él, ayudaba a la psique-soma, ahora él piensa por él mismo, usa el pensamiento y ayuda a la residencia psique-soma. Estos cambios son fundamentales ya en la fase depresiva. Bueno, luego el quinto, la creación del tiempo subjetivo. Al trazar el círculo benigno, sostiene un presente, crea el núcleo del mundo interior, objeto yo self o cuerpo self, que al mirar al pasado es cobijado por el yo piel. Hay 2 formas de sobrevivencia del objeto que comentaba, al ser colocado fuera del área del control omnipotente y el que sobrevive a su destrucción, producto de las fantasías de amor cruel para garantizar que el objeto no ha sido destruido y con el objeto algo de él mismo. Dice Winnicott, y creo que esta es la definición que se puede encontrar, o la mejor definición tal vez que se puede encontrar del self en su trabajo de la residencia del self en el cuerpo. Dice, el self se halla naturalmente ubicado en el cuerpo, pero en ciertas circunstancias puede disociarse del cuerpo o el cuerpo de él. Esencialmente, el self se reconoce a sí mismo en los ojos y la expresión del rostro de la madre, y en el espejo que puede llegar a representar al rostro de la madre. A la larga, el self llega a establecer una relación significativa entre el niño y la suba de identificaciones, que luego de una suficiente incorporación e introyección de representaciones mentales, se organiza en la forma de una realidad psíquica interna viva. La relación entre el niño o niña y su propia organización psíquica interna se modifica según las expectativas delegadas por el padre y la madre y por aquellos que se han vuelto significativos en la vida exterior del individuo. El self y la vida del self es lo único que otorga sentido a la acción o al vivir. Desde el punto de vista del individuo,
que ha crecido hasta entonces y continúa creciendo desde la dependencia y la inmadurez hacia la independencia, así como a la capacidad de identificarse con objetos de amor maduros sin perder la identidad individual. Periódicamente, ahí se termina una parte de la cita. Continúa otra parte de la cita. Periódicamente el gesto del infante expresa un impulso espontáneo. La fuente del gesto es el self verdadero y ese gesto indica la existencia de un self verdadero potencial. El gesto espontáneo es el self verdadero en acción. El yo de Winnicott es un Winnicott de experiencias. Se está haciendo en la continuidad, en el seguir existiendo. Dice textual también, dice, el ser verdadero surge de los tejidos y las funciones corporales, incluso de la acción del corazón y de la respiración. Está estrechamente vinculado con la idea del proceso primario y al principio es esencialmente no reactivo a los estímulos externos, sino primario. La idea del self verdadero se justifica principalmente para tratar de comprender al self falso, porque no hace más que reunir los detalles de la experiencia de estar vivo. Sigo porque aquí en este trabajo de la residencia del self en el cuerpo hace todo un estudio del self. Sigo textual. Dice, al buscar la etiología del self falso, estamos examinando la etapa de las primeras relaciones objetales. En ella el infante está casi permanentemente no integrado y nunca integrado totalmente. La cuestión de los diversos elementos sensoriomotores corresponde al hecho de que la madre sostiene al infante, a veces físicamente y de modo permanente en términos figurados. Periódicamente el gesto del infante expresa un impulso espontáneo. La fuente del gesto es el self verdadero y ese gesto indica la existencia de un self verdadero potencial. Tenemos que examinar el modo como la madre satisface esta omnipotencia infantil revelada en un gesto o agrupamiento sensoriomotor. He vinculado la idea del self verdadero con el gesto espontáneo. La fusión de la motilidad y los elementos eróticos están en proceso de hacerse reales en este periodo del desarrollo del individuo. El falso self protege, ya se termina la cita de Winnicott. El falso self protege al verdadero, se ocupa de buscar las condiciones que permitan al verdadero self entrar en posesión de lo suyo. Su función defensiva consiste en ocultar y proteger al ser verdadero, sea este lo que fuere, proteger de afrendas al ser verdadero. Es fácil ver que a veces esta defensa del ser falso constituye la base de ciertos tipos de sublimación, como cuando el niño maduro se convierte en actor, actriz, actor. Dice textualmente, en el individuo sano que tiene un self con un aspecto sumiso, pero que existe y es un self creativo y espontáneo, hay al mismo tiempo capacidad para usar símbolos. En otras palabras, en este sentido, la salud está estrechamente ligada con la capacidad para vivir en un ámbito intermedio entre el sueño y la realidad que es denominado vida cultural. En contraste, cuando existe un alto grado de escisión entre el ser verdadero y el ser falso, que oculta al anterior, encontramos una capacidad escasa para la utilización de símbolos y pobreza de la vida cultural. En lugar de actividades culturales en tales personas, observamos una extrema inquietud, incapacidad para concentrarse, necesidad de recoger incursiones de la realidad externa, para que el tiempo de vida del individuo pueda llenarse con reacciones a ellas. Se termina una cita y abrimos otra cita. Incluso un bebé deforme puede crecer y convertirse en un niño sano, dotado de un self no deforme y de un sentido de su ser basado en la experiencia de vivir como una persona aceptada. Las distorsiones del yo self pueden provenir de las actitudes distorsionadas de quienes cuidan al niño. La madre está permanentemente presentando y volviendo a presentar el cuerpo del bebé a la psique y viceversa. Y fácilmente se puede ver que esta sencilla pero importante tarea se vuelve difícil en caso de que el bebé tenga una anormalidad que haga sentirse a la madre avergonzada, culpable, aterrada, excitada, desesperanzada. En tales circunstancias, ella hará lo mejor que pueda y no más, sobre las bases del self en el cuerpo. Bueno, como una conclusión de la fase depresiva, dice, los fenómenos transicionales se pueden estudiar intrapsíquicamente como negatividad o desde lo intersubjetivo como paradojas o en la interacción. Todo esto se estudia en el libro de Winnicott, Clínica de las Agonías Primitivas.
de los diferentes fenómenos transicionales. Hoy no lo estamos trabajando, nada más lo menciono. En la transición de la fase de integración o integración a la depresiva ocurre que el bebé es capaz de mirar al pasado, mirar el amor cruel y desconsiderado sin intención. Cuenta con la capacidad entonces de preocuparse por el otro. El yo piel cubre los diferentes núcleos del yo self y el bebé piensa por él mismo, piensa por sí mismo porque está funcionando el mundo interior en su núcleo y su membrana. Funciona el mundo interior portador de self. Saludablemente, cuando hay fallas en el ambiente, al pensar ayuda a la continuidad de la residencia de la psique en el soma, a la vida psicosomática, como lo habría hecho la madre. La psique de la madre ambiente continúa ayudando con el caos, pero el bebé ya piensa por él mismo ante las fallas del ambiente. De la relación unicorporal transita a una bicorporal. En la transición a la fase de inquietud o depresiva desarrolla diferentes capacidades, la de experimentar la mutualidad, la relacionalidad del yo, que implica experiencias del ello, haciéndose cargo de sus fantasías, la capacidad de jugar solo en presencia, relacionarse con objetos percibidos objetivamente, la capacidad de ubicar el peligro al perseguidor sintiendo miedo. Ahora bien, ¿de qué se crea? ¿Seguimos bien? Los que están prendiendo su cámara, todos, ¿sí? Bueno, ¿de qué se crea el mundo interior? Se trata de un espacio potencial de sublimación primitivo que se sustenta en el vacío existencial. El mundo interior se crea sobre el vacío potencial que se llena de experiencias, se crea el cuerpo self y de este cubierto por la piel, el yo piel. Recordamos que las sensorialidades tienen dos funciones, una hacia el cuerpo y otra hacia la psique. Del espacio potencial se llena de ilusión que eclipsa el vacío existencial, negativización, destrucción, olvido. Se llena de ilusión de ser el quien crea el pecho o cuerpo self o cuerpo yo self, que se lo llama creatividad primaria. Del elemento femenino y el elemento masculino. La experiencia con el elemento femenino en que el bebé es idéntico al pecho y cuando se confronta con el pecho, el bebé y su encuentro con el pecho implica un hacer, que es el elemento masculino. Entonces, el elemento femenino en mujeres y hombres es, el elemento masculino en mujeres y hombres hace. También de experiencias de omnipotencia diferente a la omnipotencia, que puede ser terrible, nos había dicho. También de experiencias de integración cuando el bebé usa al padre como patrón de su propia integración al convertirse por momentos en una unidad. También del padre en la mente de la madre. También del sostén del gesto espontáneo. Y de experiencias de mutualidad donde se favorecen las identificaciones cruzadas. Y de mi cuerpo self, objeto self, en la primera fase del desarrollo emocional primitivo. El bebé va separando lo distinto de mí de lo que es parte de mí, lo cual es imposible que suceda en forma independiente al establecimiento del mí. Del yo piel en la segunda fase, la depresiva, la piel que funciona como membrana limítrofe entre lo yo y no yo que hace interior y exterior en un mundo de intimidad. De hecho, estos pacientes en esta clínica son muy exitosos en su ser profesional, donde sufren, donde hay agonía, es en la intimidad, en el mundo íntimo. Luego del espacio potencial también se llena el mundo interior entre fenómenos paradójicos en lo intersubjetivo, intrapsíquico y en la interacción y de la tercera zona de experiencia. Si funciona un mundo interior vivo, funciona el verdadero y el falso ser. No se trata de narcisismo propiamente, sino del self, puesto que el bebé aporta algo creativamente. Si se establece la fase depresiva, pasa de la relación unicorporal a la bicorporal. Y entonces nos dice textualmente Winnicott, entonces empieza una tarea que durará toda la vida y que consiste en dirigir y controlar nuestro mundo interior. Una tarea que, sin embargo, no puede ser iniciada hasta que el niño esté bien alojado en su cuerpo y sea capaz de diferenciar entre lo que está dentro de él mismo y lo que es externo, así como entre lo que es real y lo que es su propia fantasía. Su dominio del mundo externo depende del de su mundo interno y del de su mundo intermedio. Esto lo dice en el trabajo de la agresión en relación con el desarrollo emocional del año del 50-55. Bueno, hasta ahora vamos a pasar a la tercera fase del desarrollo emocional primitivo. Creo que vamos bien. Dice en los tiempos, donde está la primera posesión, no yo,
o lo no yo como la parte del mundo repudiado. Dice, el objeto transicional no se encuentra bajo el dominio mágico como el objeto interno, ni está fuera de ese dominio como ocurre con la madre verdadera. En esta zona, en esta tercera zona de experiencia entre la realidad psíquica y la realidad externa, implica su referente en el vacío existencial en que se encuentra el bebé, en una relación unicorporal como espacio potencial de creatividad en la medida siempre que sí es sostenido. Ahí está la paradoja. Es un creador si es sostenido. En la salud, la tercera zona de experiencia funciona facilitando transiciones a la manera de una sublimación primitiva. El bebé aporta algo en la ilusión de ser él, el creador del pecho, objeto yourself, eclipsando el vacío. La relacionalidad del yo en la fase depresiva, cuando ya hay experiencias del ello, de objeto transicional y de compartir la cultura, indican el funcionamiento de la tercera zona. Las experiencias entre la pareja de crianza, madre, ambiente, bebé, en el sostén, la manipulación y la presentación de objetos van dando lugar en la vida del bebé a la integración, a la personalización, o sea, residencia de la psique en el soma, y a la realización o comprensión en un mundo compartido, relación de objeto-uso del objeto. Pasa del objeto subjetivo, si sobrevive a su destrucción, a su uso, el uso del objeto, y también el uso del terapeuta. Dice textual Winnicott, hay también que recordar que en la concepción de Winnicott, el objeto transicional es creado en el lugar y en el... esta es una cita, perdón, de André Green. Dice que es un estudioso de Winnicott. Hay también que recordar que en la concepción de Winnicott, el objeto transicional es creado en el lugar y en el tiempo donde una separación se produjo, en tanto que viene en lugar de una reunión potencial con el espacio mismo de la separación. Cuando es demasiado prolongada, que no permite esta forma posterior de reunión a causa de la destrucción de las huellas del objeto. No queda nada más que reunir. Las dos mitades del símbolo no solamente están separadas, sino destruidas. Entonces recordamos a la bebé Agnes. Si no solo es un problema, una separación temporal, sino que algo queda destruido, algo se destruye. Se trata de aniquilación. Se terminó la cita. Esta es una cita de André Green, las conferencias en México que dio en el Colegio Internacional de Educación Superior cuando nos visitó en el 2017. No, en 2007, en 2007. Bueno, tiene el objeto transicional, refiere Winnicott, como primera posesión no yo, no es el valor simbólico, sino la actualidad primera posesión. Espacio potencial donde ocurren procesos paradójicos es y a la vez no es la madre. No se llora, no se olvida, se va al limbo, no es ni internalizado ni perdido, no es objeto de desafío alguno, porque no se le presentan exigencias. Repito todo esto para puntualizar esta importancia, ¿no? Que es una zona que no es objeto de desafío, no se le presentan exigencias. Una vez ocurrida la transición entre la relación del objeto subjetivo, la destrucción y sobrevivencia del objeto, ya usa el objeto percibido objetivamente en forma compartida. Puede hacer uso de la capacidad de sostener una depresión y reparar los objetos con capacidad para manejar angustia sin dolor. Se encuentra capacitado para pensar, preocuparse por el otro, para comprometerse en la reparación, para crear y sostener un presente, hacerlo pasado y proyectar un futuro posible. Si el sostén y la sobrevivencia han ido facilitando no dejar caer al bebé, cada bebé ha ido teniendo experiencias de omnipotencia suficientes, adquiriendo la capacidad para ceder esa omnipotencia a la realidad externa o a un principio divino. En la fase, la deprivación del objeto conlleva la muerte del objeto interno o versión introyectada del objeto. Entonces el niño provoca causar fastidio. Roba, miente, arma líos, hace daños, con la esperanza de mantener vivo un recuerdo para recuperar una vieja intimidad que amenaza con desaparecer en el olvido, como si buscara un marco en constante expansión, un círculo cuyo ejemplo inicial fue el cuerpo o los brazos de la madre. La tendencia antisocial es una cuestión de realidad psíquico. La tendencia antisocial es una cuestión de realidad psíquica, no de conducta. Tiene toda una serie de artículos en relación a la tendencia antisocial que son muy interesantes. Y el libro de la deprivación y la delincuencia que la editó la viuda, ¿no? Claire Winnicott. En la capacidad para estar solo de esta manera y en la tramitación de la sobrevivencia del objeto se establecerá la tercera fase con la posesión de lo no yo a través del objeto transicional, todo lo negativizado, lo eliminado, lo olvidado, es decir, el mundo de las experiencias de lo repudiado, se encuentra en su posesión, incluyendo experiencias con las secreciones, el sudor, las lágrimas o con las excrescencias, las heces y la orina, que forman parte del self íntimo.
Las heces productos narcisistas, que como escribió Freud en inglés, dirt is matter in the wrong place. Todo lo que es del orden de las secreciones y excrescencias no se debiera desechar, puesto que son productos narcisistas de sí mismo. Por eso el niño, ¿no? Le decimos, dile adiós a tus caquitas, ¿no? Ya se van. La relación tricorporal de la tercera fase se puede explicar con Winnicott como sigue textualmente dice, podría decirse que la capacidad de un individuo para estar solo depende de su actitud para encarar los sentimientos suscitados por la escena primaria. En la escena primaria se percibe o imagina una relación excitada entre los padres y esto lo acepta el niño sano capaz de dominar el odio y de ponerlo al servicio de la masturbación. En la masturbación, el niño, que es la tercera persona en una relación tripersonal o triangular, acepta toda la responsabilidad por la fantasía consciente e inconsciente. Ser capaz de estar solo en esas circunstancias implica una madurez del desarrollo erótico, una potencia genital y la correspondiente aceptación femenina. Suponen la fusión de los impulsos e ideas agresivos y eróticos y también una tolerancia a la ambivalencia. Además, habría naturalmente una capacidad del individuo para identificarse con cada uno de los progenitores. Entonces, la capacidad para estar solo es casi un sinónimo de la madurez emocional, que vamos a ver que hay una diferencia entre esta capacidad para estar solo a la soledad de las agonías primitivas, que es una soledad, dijéramos, desértica. En conclusión, para terminar esta parte, primera parte, esta actividad destructiva es el intento de el paciente de ubicar al analista fuera de la zona del control omnipotente, es decir, en el mundo exterior. Sin la experiencia de la máxima destructividad, el objeto no protegido, el sujeto nunca coloca al analista afuera y por lo tanto jamás puede hacer otra cosa que experimentar una especie de autoanálisis, usando al analista como una proyección de una parte de la persona. Por consiguiente, en términos de alimentación, el paciente solo puede alimentarse de la persona y no le es posible usar el pecho para engordar. Incluso puede llegar a disfrutar con la experiencia analítica, pero en lo fundamental no se producirán cambios en él. Bueno, pues hasta acá dice, advertimos o bien que los individuos viven en forma creadora y sienten que la vida es digna de ser vivida, o que no pueden hacerlo y dudan del valor de vivir. Esta variable de los seres humanos tiene vinculación directa con la calidad y cantidad de la formación de un ambiente al comienzo o en las primeras etapas de la experiencia de vital de cada bebé. Esto lo dice La creatividad y sus orígenes del 64, y hasta aquí es la primera parte de este curso dominical. Y bueno, pues entonces no sé si hay, hay anotaciones. Bueno, ahorita las reviso si hay dudas o comentarios que hayan hecho. Y si no, de todas formas, ahorita que empecemos ya la segunda parte, pues ya retomamos ahora sí al tema de hoy, que es el miedo al derrumbe y otras agonías primitivas, pero era necesario tener como este contexto antes.